Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine y hoy día vamos a hablar sobre circulación fetal. Para ello debemos saber que existen 4 estructuras en el aparato circulatorio del feto que van a diferenciarlo del adulto. Estos son el foramen oval, el ductus arterioso, el ductus venoso y la placenta, que es un órgano efímero porque solamente aparece durante la vida fetal. Entonces, acá tengo una figura que nos va a ayudar para poder reconocer cada uno de ellos. ¿Dónde está ubicado el foramen oval? El foramen oval va a ser aquella estructura que me va a permitir la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Luego tenemos el ductus arterioso. El ductus arterioso es esta flecha de acá, que ven acá, es este. Lo que me va a permitir es la unión entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Luego tenemos el ductus venoso. El ductus venoso va a ser aquella que luego se va a ir con la vena cava inferior para luego terminar en la aurícula derecha, para que llegue a la aorta. Luego tenemos el ductus venoso. El ductus venoso va a ser aquella que luego se va a ir con la vena cava inferior para luego terminar en la aurícula derecha, para que llegue. Entonces, parte de la sangre oxigenada que va a llevar la vena umbilical, y digo vena umbilical porque a diferencia en el adulto son las arterias las únicas que van a transportar oxígeno. En este caso va a ser la vena umbilical que va a llevar sangre oxigenada proveniente de la placenta para así unirse al ductus venoso, que va a ser como un bypass para que de frente se vaya la vena cava inferior y no pasar por los sinusoides hepáticos. Porque si bien es cierto, sabemos que la función del hígado es muy importante, cumple la hematopoiesis en el feto, sin embargo basta con una pequeña irrigación de sangre oxigenada para poder cumplir su función. El otro gran porcentaje requiere irse al corazón para que sea bombeado fácilmente. Entonces va a la vena cava inferior, de la vena cava inferior va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar directo por el foramen oval a la aurícula izquierda para que luego pase el ventrículo izquierdo y sea bombeada a la sangre sistémica, ¿no? Por la aorta. Entonces, parte de esa sangre que va a llegar a la aurícula derecha va a ir también al ventrículo derecho para ser bombeada a la arteria pulmonar. Y también recuerden que una parte de la vena cava superior va a llevar sangre desoxigenada, entonces acá se va a mezclar. Entonces, por consecuencia, sabremos que la cantidad de presión parcial de oxígeno que va a haber en esta sangre va a ser disminuida, va a haber poco oxígeno. De todas maneras, va a ser bombeada a la arteria pulmonar y esta va a irse de frente por el conducto arterioso a la aorta. La razón por la que casi nada o poca sangre pasa por las arterias pulmonares van a ser porque existe, como les dije, una pequeña cantidad de oxígeno. Entonces, en respuesta a esta hipoxia, los vasos pulmonares van a provocar una vasoconstricción y por tanto va a aumentar la resistencia de los vasos y no va a permitir. Otra razón es porque los pulmones fetales son funcionalmente inmaduros, están los alvéolos colapsados, ellos no me van a dar la función de hemostasis. Prácticamente el que hace ese papel es la placenta al darnos el oxígeno de la madre y recibirnos los desechos, los metabolitos. Entonces, tiene lógica pensar que gran parte del gasto cardíaco con sangre oxigenada debería ir a la aorta y no desperdiciarse, entre comillas, hacia las arterias pulmonares porque no me van a dar más oxígeno. Entonces lo que va a suceder es que parte de la sangre oxigenada vaya por el conducto arterioso y termine en la aorta y un porcentaje pequeño va a ir a las arterias pulmonares. Pero la razón es la siguiente: existe presiones parciales de oxígeno disminuida y la vasculatura pulmonar, a diferencia de otros órganos frente a la hipoxia, lo que hace es una vasoconstricción. Eso aumenta la resistencia vascular y no permite que la sangre se fugue por las arterias pulmonares. Volviendo al recorrido, gran parte que va a llegar de sangre a la aurícula derecha va a pasar por el foramen oval a la aurícula izquierda y otra parte al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a bombearse la sangre a la arteria pulmonar, que por cierto el gran porcentaje se va a irse por el conducto arterioso a la aorta y poca cantidad a los vasos pulmonares, o sea, pocos va a irse a los pulmones, y la razón había sido por esa que les expliqué, por la disminución de oxígeno. Eso va a provocar una vasoconstricción y esa vasoconstricción aumento de la resistencia vascular que va pues básicamente a hacer que la sangre vaya de frente por el conducto arterioso. Asimismo, el conducto arterioso, el ductus arterioso, va a estar permeable gracias a esta cantidad de oxígeno disminuida y por el aumento de prostaglandina E2 que nos van a dar la placenta.
La placenta, una vez que el bebé nazca, se corta, disminuye esta cantidad de prostaglandinas. Perdón, entonces ligamos el cordón umbilical, la placenta pues ya no va a tener esa función de darnos más prostaglandinas, entonces va a haber una disminución de esta. Asimismo, cuando el bebé nace, llora, respira, entonces eso aumenta la cantidad de oxígeno y por tanto el ductus arterioso se cierra. Asimismo, como saben, la placenta es algo muy vascularizado, entonces si nosotros ligamos, va a disminuir el retorno venoso, es decir, la gran cantidad de sangre que llegaba a la aurícula derecha ya no va a ser la misma. Eso asimismo va a provocar un cambio de presiones, va a provocar una disminución de la presión aurícula derecha, asimismo va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar el flujo pulmonar y por esa misma razón también va a aumentar las presiones en la aurícula izquierda, va a venir más sangre por las venas pulmonares y ese aumento y cambio de presiones mayor en la aurícula izquierda que en la aurícula derecha va a provocar el cierre del foramen oval. Entonces, ¿qué estructuras van a cambiar después del nacimiento? El ductus arterioso se va a convertirse en un ligamento arterioso, como algo fibroso. El ductus venoso en el ligamento venoso. El foramen oval en la fosa ovalis. Las arterias umbilicales en ligamento umbilical mediana. Y la vena umbilical en el ligamento de Teres hepático, también conocido como el ligamento redondo. Y bueno chicos, eso es todo. Gracias por ver este video pequeño. Más adelante vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas. Un beso.